Poco antes de abandonar este mundo, una mujer inmensamente rica hizo una petición que nadie en su familia esperaba. Su deseo final era que su testamento fuera leído durante su propio funeral, pero no por un abogado ni un notario, sino por un niño de la calle, un pequeño de apenas 10 años, con la voz aún inocente pero marcada por la vida. El día del velorio, cuando aquel muchachito comenzó a leer en voz alta las palabras que la difunta había dejado escritas, el aire pareció detenerse. Cada heredero quedó paralizado, con la respiración contenida, incapaz de creer lo que sus oídos escuchaban. El destino de toda la fortuna de doña Graciela no sería, ni por asomo, lo que ellos habían imaginado. Puedes descansar, mamá. Ya no tienes que preocuparte por nosotros. Todo va a estar bien. Ahora puedes dormir tranquila, dijo Ana Lucía con una dulzura impostada, mientras apoyaba la mano sobre la sábana blanca del hospital y miraba a su madre exhalar los últimos suspiros. Su voz era suave, casi tierna, pero sus ojos narraban otra historia. No había rastro de tristeza ni de amor, sino una calma extraña, un alivio que delataba la espera de ese momento desde hacía mucho tiempo. A los pies de la cama, su hermano también intervino con un tono gélido. Sí, mamá, descansa. Nunca te vamos a olvidar, completó Osvaldo, con la misma frialdad que su hermana. Su mirada fija, sin brillo, se clavaba en el cuerpo debilitado de aquella mujer que ya no tenía fuerzas ni para levantar la cabeza. Doña Graciela, una empresaria de 60 años, dueña de una fortuna construida con esfuerzo, respiraba con dificultad. La enfermedad que la había consumido durante años finalmente había ganado terreno. Ningún medicamento ni tratamiento experimental podía hacer nada más. Ella lo sabía. Sabía que el final estaba cerca. Con voz apenas audible, murmuró: mi abogado, necesito hablar con mi abogado. Su hermana menor, Vilma, que se encontraba al lado de la cama, tomó con firmeza la barra metálica intentando transmitir calma. Hermana querida, tranquila. Escucha a tus hijos, ya no te preocupes por nada. Es hora de descansar. Pronto estarás con Dios. Has sufrido demasiado, dijo, pero sus palabras carecían de la calidez que uno esperaría. En su voz había distancia, la misma frialdad que teñía las miradas de Ana Lucía y Osvaldo. A pesar de su debilidad, la millonaria volvió a insistir. Mi abogado, por favor. La habitación se llenó de silencio, interrumpido solo por el sonido tenue del monitor cardíaco. De pronto, la puerta se abrió despacio y una enfermera entró ajustándose el gafete en el pecho. Disculpen la interrupción, dijo con respeto. Afuera hay un hombre que asegura ser el abogado de la señora Graciela y desea verla. Vilma suspiró, harta, y respondió con sequedad: dígale que pase. Poco después apareció Eduardo, un hombre de unos 40 años, de porte serio y mirada sincera. Llevaba una carpeta de documentos bajo el brazo y un rastro de tristeza en el rostro. Había sido el abogado de confianza de doña Graciela por más de una década, y aunque intentaba mantener la compostura, era evidente que le tenía un profundo afecto. Se acercó al lecho y, con la voz temblorosa, murmuró: doña Graciela. Ella extendió una mano frágil, temblorosa, y tomó la suya. Eduardo, dime que hiciste lo que te pedí. No puedo irme sin saber que cumplirás mi voluntad, susurró con esfuerzo, mientras cada palabra le robaba un poco más de aire. Los presentes se miraron entre sí, desconcertados. Nadie entendía de qué estaba hablando. Eduardo apretó suavemente sus manos y, conteniendo las lágrimas, le respondió: puede irse tranquila, doña Graciela. Su último deseo será cumplido. Ella cerró los ojos y giró el rostro hacia la ventana. La luz del sol se filtraba entre las cortinas blancas, bañando el cuarto con un resplandor cálido. Afuera, entre los árboles, un niño observaba en silencio. Tenía la mirada triste, y las lágrimas que caían por sus mejillas brillaban bajo el sol. Doña Graciela lo vio y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió con ternura.
El pequeño le devolvió la sonrisa, y entonces, sin más, sus ojos se cerraron para siempre. El monitor emitió un sonido continuo, agudo, anunciando el final. Su corazón había dejado de latir. Eduardo permaneció inmóvil, sosteniendo la mano fría de la mujer como si, al hacerlo, pudiera retener su espíritu un instante más. Minutos después, los médicos y enfermeras entraron corriendo. Revisaron los aparatos, observaron los signos vitales y por un momento consideraron intentar la reanimación. Pero Ana Lucía se interpuso, levantando el brazo con firmeza. Mi madre ya ha sufrido demasiado. Déjenla descansar, dijo con una autoridad helada. Osvaldo asintió de inmediato, es cierto, basta de sufrimiento. Vilma también aprobó con un gesto breve. Ninguno de ellos derramó una lágrima. El único que parecía sentir el peso real de la pérdida era Eduardo. Discretamente se secó los ojos, respiró hondo y trató de recuperar la compostura. Vilma rompió el silencio con su voz cortante, voy a llamar a la funeraria para que se encargue de todo. Hay que hacerlo rápido. Tenemos muchas cosas que resolver y la repartición de bienes no puede esperar. Su tono práctico, casi impersonal, dejó helado el ambiente. Eduardo los miró con indignación y habló con firmeza, por favor, avísenme la hora del funeral. Doña Graciela fue más que una clienta para mí. Era una amiga, y quiero acompañarla en su despedida. Mientras los médicos retiraban los equipos, Ana Lucía asintió con un leve movimiento de cabeza, sin emoción alguna, sellando un silencio que pesaba más que cualquier llanto. Afuera, el niño seguía junto a la ventana, sin entender del todo lo que acababa de suceder, pero sabiendo que algo dentro de él había cambiado para siempre. Claro, señor Eduardo, pero antes de que se marche, quisiéramos conversar un momento con usted, dijo Ana Lucía con una voz serena, aunque en su mirada había un brillo calculador. Su tono tenía un peso distinto, uno que Eduardo percibió al instante. Vilma y Osvaldo se miraron entre sí, comprendiendo sin necesidad de palabras lo que su sobrina intentaba. Fue Osvaldo quien rompió el silencio, directo y sin rodeos. Queremos saber de qué habló mi madre con usted antes de morir. ¿Cuál fue ese último deseo que tanto mencionó? El abogado los observó unos segundos, su expresión firme pero meditada. Parecía elegir con cuidado las palabras que debía usar, pero antes de que dijera algo, Vilma dio un paso al frente. Su voz, seca y segura, cortó el aire del pasillo. Eso, señor Eduardo, ¿qué fue lo que quiso mi hermana? No preguntamos nada en la habitación porque no era el momento, pero ahora queremos saber. Díganos cuál fue ese último pedido. El pasillo del hospital estaba impregnado de tensión. Las luces frías rebotaban en las paredes blancas y el eco de las voces se mezclaba con el zumbido lejano de los monitores médicos. Eduardo, con la carpeta presionada contra su pecho, los miró a los tres sin prisa, con la serenidad de quien guarda un secreto importante. Tomó aire, levantó la vista y, con voz tranquila, respondió. Por ahora no puedo decirles nada, pero no se preocupen, muy pronto lo sabrán. Ana Lucía frunció el ceño, cruzó los brazos y dejó escapar un suspiro impaciente. Usted sabe que no somos personas de esperar, Eduardo. Dígame la verdad, esto tiene que ver con la herencia, ¿cierto? ¿Con el testamento de mamá? Osvaldo la apoyó con una mirada afilada, estrechando los ojos como si quisiera obligar al abogado a hablar. Pero Eduardo mantuvo la calma, sin alterar su tono. Sí, es sobre el testamento, confirmó, asintiendo lentamente. Pero no puedo adelantarles nada más. Como ya les dije, pronto lo sabrán todo. Se ajustó la corbata con un gesto automático y añadió, ahora, si me disculpan, debo irme. Nos veremos en el velorio y en la lectura del testamento. Sus pasos resonaron con fuerza en el pasillo, firmes y seguros, mientras se alejaba sin mirar atrás. Los tres lo despidieron con un leve movimiento de cabeza, apenas una muestra de cortesía. Tan pronto desapareció de su vista, Osvaldo rompió el silencio con un tono sarcástico.
Qué fastidio este tipo con sus misterios. ¿Por qué no puede decirlo de una vez? Vilma, con una calma que nacía más de la experiencia que de la paciencia, le puso una mano en el hombro. Tranquilo, hijo. No debe ser nada grave. De hecho, creo que ya imagino cuál fue el último pedido de tu madre. Ana Lucía y Osvaldo la miraron con curiosidad, esperando su explicación. Vilma sonrió levemente antes de continuar. Graciela siempre fue una mujer justa. Lo más probable es que su deseo final haya sido que toda su fortuna se reparta en partes iguales entre nosotros tres. Después de todo, somos su familia. Solo quiso asegurarse de que no hubiera conflictos después de su muerte. Ana Lucía soltó un suspiro largo, casi aliviada. Ojalá sea eso. Aunque, siendo sincera, la muerte de mamá fue un alivio. Estos últimos meses se había vuelto insoportable, tan dependiente, tan necesitada de atención todo el tiempo, ya no aguantaba más. Lo dijo sin remordimiento, con una frialdad que heló el ambiente. Osvaldo asintió de inmediato. Sí, yo también lo sentí así. Si hubiera tenido que volver a llevarla a casa por otra semana de tratamiento, creo que habría perdido la cabeza. Estaba demasiado sentimental. Vilma esbozó una media sonrisa. Así es la vida, mis amores. La gente enferma no entiende que los demás también tienen derecho a vivir. Fue mejor así, su muerte trajo descanso, tanto para ella como para nosotros. Ana Lucía interrumpió con una sonrisa amplia, los ojos brillantes de entusiasmo. Sí, y ahora podemos disfrutar de la fortuna que nos dejó. Osvaldo rió con ella, mostrando una sonrisa cínica. Ya estoy pensando a dónde será nuestro primer viaje. Caminaron juntos por el pasillo, sus risas chocando contra las paredes del hospital. Aquellas carcajadas sonaban fuera de lugar, retumbando en un espacio que todavía olía a muerte y desinfectante. Era difícil creer que esas tres personas acababan de perder a una madre y a una hermana. En sus rostros no había duelo, solo una satisfacción contenida, casi una alegría culpable. Mientras ellos reían, afuera, frente al hospital, la escena era otra. Bajo la sombra de un gran árbol, un niño delgado, de pies descalzos, observaba en silencio. Su mirada estaba perdida, pero llena de una tristeza profunda. Desde donde estaba, alcanzaba a ver la ventana del cuarto más caro del hospital, donde la vida de doña Graciela se había apagado. En sus manos sostenía una fotografía arrugada, una imagen de la mujer sonriendo con calidez, muy diferente a su semblante enfermo de los últimos días. El niño acarició la foto con los dedos, como si quisiera sentir su piel una vez más. Una lágrima solitaria cayó sobre el papel, y con la voz quebrada susurró: «Descansa en paz, mi amiga». Mientras la familia celebraba la muerte como una liberación, aquel pequeño lloraba en silencio, aferrado a su recuerdo. Su llanto, puro y sincero, contrastaba dolorosamente con la indiferencia de los otros. Pasó un día desde la muerte de doña Graciela. El sol de la mañana se filtraba con fuerza sobre la mansión familiar. El cielo despejado y el canto de los pájaros daban la falsa sensación de un nuevo comienzo. Ana Lucía, vestida con un elegante vestido negro que delineaba su figura, observaba por la ventana el brillo del día, sin imaginar que ese amanecer traería más sombras que luz. Sus labios se torcieron en una mueca de fastidio. Uf, no puedo creer que con un día tan bonito tengamos que perderlo en un velorio. De verdad, lo único que quisiera ahora es ponerme un bikini e irme directo a la playa. Ya me urge renovar el bronceado, dijo mientras se observaba en el reflejo del ventanal, peinándose con cuidado cada mechón de cabello como si el mundo girara a su alrededor. Osvaldo, recostado en el sofá, pateaba el aire sin propósito y soltó una carcajada perezosa. Tienes razón, hermana. Una playa, una cerveza fría y un buen partido de fútbol con los amigos, eso sí sería un buen plan. Pero no, tenemos que venir a despedir a mamá. Bien podrían haberla enterrado anoche, ¿para qué esperar tanto? Ahora vamos a desperdiciar todo el día.
Vilma, que había permanecido en silencio, se acercó lentamente a la ventana, observando la luz del sol colarse por las cortinas. Puso una mano firme sobre cada hombro de sus sobrinos y los miró con una mezcla de frialdad y cálculo. Su tono fue pausado, pero sin un rastro de afecto. Mis queridos, tranquilos. Ya tendrán mucho tiempo para sus playas, fiestas y bronceados. Pero hoy toca enterrar a su madre, y lo mínimo que debemos hacer es parecer un poco afectados. La gente es muy chismosa, y si no disimulamos, empezarán a decir que somos unos desalmados. Las palabras de Vilma flotaron en el aire, dejando claro que no se trataba de dolor, sino de apariencias. Ana Lucía y Osvaldo intercambiaron una mirada rápida, comprendiendo que debían actuar, aunque fuera una farsa. Fingir tristeza era un papel que tendrían que interpretar frente al resto del mundo. El velorio se acercaba, y con él, la lectura del misterioso testamento de doña Graciela. Ana Lucía se ajustó los pendientes dorados que pendían de sus orejas, suspiró con fastidio y exclamó con tono agrio: «Ay, además de ir al velorio, ¿también tengo que llorar y arruinarme el maquillaje? Lo que me faltaba». Rodó los ojos con exasperación mientras Osvaldo, sentado en el sillón, cruzaba los brazos con indiferencia. La gente no entiende que estamos tranquilos porque mamá al fin descansó. Eso es todo, no hay nada de malo. Todos se mueren tarde o temprano. Creo que este tipo de ceremonias solo son un drama para los sentimentales, dijo burlándose abiertamente. Vilma los observó desde el espejo del vestíbulo mientras se arreglaba el sombrero negro, y una risa contenida se escapó de sus labios. Mis amores, es solo un día. Un día de fingir caras tristes, y después de eso, a disfrutar lo que nos dejó, comentó con una serenidad escalofriante, la voz de alguien que ya estaba pensando en el futuro y no en el pasado. Vestidos de negro, los tres partieron rumbo al cementerio más elegante de la ciudad, donde se realizaría la ceremonia. El lugar estaba impecable, adornado con enormes coronas de flores que mezclaban lirios, rosas blancas y gardenias. El aroma dulce de las flores impregnaba el aire, y un tapiz de pétalos marcaba el camino hasta el ataúd. En las sillas se encontraban empresarios, amigos de toda la vida, familiares lejanos y hasta curiosos que solo habían ido a ver de cerca el funeral de la mujer más admirada del sector textil. Doña Graciela no había sido una mujer común. Había empezado cosiendo a mano en un pequeño taller detrás de su casa, y con trabajo, inteligencia y determinación, levantó un imperio. Su fábrica de ropa deportiva se convirtió en una de las más importantes del país. Pero no solo se la recordaba por su éxito, sino también por su generosidad, por ayudar a quienes menos tenían, por ofrecer trabajo y esperanza a muchas familias. El respeto era visible en cada rostro, pero entre sus propios herederos no quedaba ni un gramo de esa admiración. A medida que los minutos pasaban, la incomodidad en ellos crecía. Ana Lucía murmuró en voz baja, sin importarle si alguien la oía: ¿por qué no acaba esto ya? ¿Qué hace toda esta gente despidiéndose de mamá como si la hubieran querido tanto? ¡Qué aburrido! Osvaldo, igual de molesto, alzó la voz con descaro: es puro teatro. Gente que ni la conocía de verdad. Solo entiérrenla ya, ¿para qué tanto espectáculo? Vilma intentó mantener la calma, pero su paciencia ya se estaba agotando. Alisó su vestido negro con gesto mecánico y dijo, decidida: voy a hablar con el encargado, esto tiene que terminar ya. Caminó con paso firme hasta donde estaba el agente funerario y, sin rodeos, le pidió que adelantara la ceremonia. El hombre, tratando de ser respetuoso, asintió y tomó el micrófono. Señoras y señores, les pedimos que realicen sus últimas oraciones. En breve, la señora Graciela será llevada a su descanso eterno, anunció con voz solemne. La atmósfera comenzó a llenarse de un silencio reverente, el momento de la despedida parecía llegar, pero entonces una voz firme interrumpió la calma. Era Eduardo, el abogado. Caminó hasta el frente con paso decidido, tomó el micrófono y, levantando una carpeta de cuero,
habló con respeto y seguridad. Con permiso, antes de proceder con el entierro de nuestra querida doña Graciela, hay algo que debe cumplirse. Un murmullo recorrió a los presentes. Vilma, incómoda, frunció el ceño y murmuró entre dientes: ¿Y ahora qué es esto? Eduardo pareció escucharla, porque enseguida aclaró con voz clara y proyectada: Este es el testamento de doña Graciela. Antes de morir, me pidió que lo leyera de una manera especial. No quería que se hiciera en privado, sino aquí, frente a todos ustedes, durante su funeral. El público se miró entre sí, sorprendido, desconcertado. Era una petición extraña, fuera de lo común, pero nadie se atrevió a cuestionarla. Los herederos también se mostraron confundidos, aunque en el fondo pensaban que era solo otra forma de su madre de demostrar generosidad pública, quizá una manera teatral de confirmar que toda su fortuna quedaría en sus manos. Ana Lucía, incapaz de contener la impaciencia, dio un paso al frente, con los ojos brillando entre la ansiedad y la codicia. Entonces, vamos, señor Eduardo, lea el testamento de una buena vez. Ya sabemos perfectamente lo que dice ahí, pero si mi madre quiso que todos escucharan que su fortuna nos pertenece, hágalo. Léalo frente a todos, para que no queden dudas de quiénes son los verdaderos herederos del patrimonio de mamá, nosotros. Dijo Ana Lucía con una sonrisa de triunfo, mirando de reojo a su hermano y a su tía, segura de su superioridad. El silencio cayó sobre el salón, tan espeso que hasta el murmullo del aire acondicionado parecía demasiado ruidoso. Eduardo carraspeó suavemente, levantando la mano para calmar el impulso de la joven. Disculpe, señorita Ana Lucía, pero hay un pequeño detalle que no me permitió terminar de explicar, dijo con voz grave y expresión solemne. La atención de todos se concentró en él, expectantes. Prosiguió con cautela. Su madre pidió que este testamento se leyera hoy, durante el funeral, pero fue muy clara en algo más: no debía ser leído por cualquiera. No seré yo quien lo lea. La revelación cayó como un rayo. Un murmullo inquieto recorrió la sala, mezclándose con las respiraciones contenidas de los presentes. Osvaldo, con una sonrisa que apenas ocultaba su vanidad, se adelantó un paso y golpeó el suelo con los zapatos lustrosos, hinchando el pecho. Por supuesto que no lo vas a leer tú, lo leeré yo. Soy su hijo, su primogénito, el único varón, declaró con orgullo y un tono de falsa modestia. Caminó hacia Eduardo, todavía sonriendo, y añadió con un aire de autosuficiencia que provocó miradas incómodas: Bueno, no lo esperaba, pero pensándolo bien, tiene sentido. Mamá siempre confió más en mí. Estoy seguro de que en ese testamento dice que me corresponde al menos la mitad de la fortuna. El otro 50% lo repartirán entre mi hermana y mi tía, así es como debe ser. Un silencio pesado se apoderó del lugar. Todos los ojos estaban fijos en Eduardo, esperando su reacción, mientras Osvaldo seguía inflando el pecho como un pavo real. Pero antes de que el abogado pudiera abrir la boca, y antes de que Osvaldo alcanzara el atril donde reposaba la carpeta, Vilma se adelantó. La tía, hermana de la difunta, avanzó con paso decidido, tacones firmes y una sonrisa cargada de soberbia. «Ay, mi querido sobrino, no seas tan ingenuo», dijo moviendo la cabeza con un gesto de desaprobación. «Si tu madre pidió algo tan fuera de lo común, es porque tenía un propósito oculto. Pero no fue para dejarte la mitad de todo, no te hagas ilusiones». Vilma abrió los ojos con teatralidad, sonrió con más amplitud y alzó la voz para que nadie se perdiera ni una palabra. «Ya puedo imaginar lo que mi hermana tenía en mente. ¿Quién más podría leer el testamento que yo, su hermana menor, su confidente, su mano derecha durante tantos años?», dijo con voz inflada de vanidad, golpeándose el pecho con orgullo. «Yo, por supuesto, soy quien debe hacerlo, porque entre los herederos soy la más sensata, la más experimentada, la que mejor entiende de la vida y los negocios. Estoy segura de que Graciela quería que yo leyera sus últimas palabras,
para dejar claro que, con justicia, me corresponde la mayor parte de la herencia. Digamos un 60% para mí, y el resto, un 20% para cada uno de ustedes. El murmullo volvió, ahora más intenso, mientras Vilma alzaba la barbilla y movía las manos con gestos amplios, convencida de su propia historia. Graciela sabía que con mi experiencia sabría manejar todo lo que dejó. Ustedes, mis sobrinos, aún son jóvenes, impulsivos, y necesitan a alguien con carácter para guiarlos. Pero tranquilos, aunque su madre haya dejado todo a mi nombre, no los dejaré desamparados, concluyó con un tono falsamente tierno, casi maternal, que destilaba ironía. Eduardo intentó intervenir, levantando la mano y acercándose al micrófono. Por favor, Vilma, permítame aclarar algo, empezó, pero no logró terminar. Fue interrumpido por Ana Lucía, que irrumpió con energía en el centro del salón. Su risa estalló como un eco burlón entre los asistentes. «Ay, por favor, no me hagan reír», exclamó, llevándose una mano al pecho, entre carcajadas. «Tú, Osvaldo, y tú, tía, están completamente locos». Su rostro se tornó rojo de tanto reír y, cuando recuperó el aliento, continuó con arrogancia. «Ni uno ni otro. Mamá quería que yo leyera el testamento. Ella siempre dijo que yo era su princesa, su hija menor, la más sensata». Levantó el mentón con aire altivo, cruzó los brazos y siguió, con voz cargada de superioridad. «Además, no olviden que yo estudié administración. Soy la única con preparación real para manejar la fortuna familiar. Así que, si me preguntan, estoy segura de que la división es 70% para mí y 15% para cada uno de ustedes. O quizás, como tú misma dijiste, tía Vilma, mamá dejó el 100%, pero a mi nombre, remató con una sonrisa venenosa. Ana Lucía volvió a reír, disfrutando de las miradas de enojo que le lanzaban los otros dos. «Pero tranquilos, no se preocupen, no los voy a dejar en la calle», dijo, haciendo una exagerada reverencia que provocó murmullos entre los invitados. Y en ese instante, el caos se desató. Las voces se elevaron, las miradas se volvieron cuchillos. Los tres, que hasta ese momento habían compartido una misma indiferencia, se transformaron en enemigos declarados. Cada uno se creía el elegido, el verdadero heredero del amor y del dinero de doña Graciela. El ambiente, antes solemne, se convirtió en un campo de batalla, donde la codicia hablaba más fuerte que el luto. Las voces se cruzaban unas con otras como una tormenta desatada, transformando el ambiente solemne del funeral en una escena vergonzosa. El respeto y el silencio que habían reinado minutos atrás desaparecieron por completo. Algunos de los asistentes, escandalizados, se cubrieron la boca con las manos, incapaces de creer lo que estaban presenciando. Otros susurraban entre sí, lanzando miradas de desaprobación, mientras unos pocos simplemente negaban con la cabeza, decepcionados por la falta de decoro. La atmósfera era densa, casi insoportable, cargada de tensión y vergüenza ajena. Eduardo, visiblemente cansado de aquella disputa sin sentido que amenazaba con ensuciar la memoria de la difunta, golpeó con fuerza el púlpito, el sonido resonó como un trueno en medio del caos. «Basta ya. Por el amor de Dios, deténganse», gritó con toda la autoridad que su voz le permitía. En ese instante, el silencio cayó sobre la sala. Las risas, los reproches y las burlas se evaporaron al mismo tiempo. Todos quedaron inmóviles, sorprendidos por la repentina explosión de carácter del abogado. Eduardo respiró hondo, enderezó los hombros y, con una mirada firme, se dirigió directamente a los tres herederos. Doña Graciela no quería que ninguno de ustedes leyera su testamento. Esa es la verdad, anunció con una calma que cortaba como cuchillo. El impacto fue inmediato. Los tres, como si una ráfaga invisible los hubiera golpeado, dieron un paso atrás al unísono. Vilma reaccionó primero. Su rostro se contrajo en una mezcla de incredulidad y enojo. «¿Cómo dices eso? ¿Qué significa?», preguntó con voz temblorosa,
apenas conteniendo la indignación. Eduardo se acomodó la corbata y alisó el saco con la serenidad de quien solo cumple un deber que no admite discusión. Su expresión era la de un hombre que sabe que lo que está por revelar cambiará todo. Doña Graciela me hizo un encargo antes de partir, y hoy estoy aquí para cumplirlo, dijo despacio, con solemnidad. Luego giró el rostro hacia la entrada del salón y declaró con firmeza que entre la persona encargada de leer este testamento, todas las miradas se dirigieron de inmediato hacia la puerta principal. El silencio volvió a adueñarse del lugar, tan espeso que se podía sentir el peso de cada respiración. La puerta se abrió lentamente, chirriando sobre sus bisagras, y entonces todos contuvieron el aliento. La figura que apareció dejó a los presentes completamente desconcertados. Era un niño. Delgado, con la piel marcada por el polvo, la ropa vieja y desgastada, con algunos agujeros en la tela. Su cabello desordenado caía sobre una frente que dejaba ver el cansancio de quien ha vivido demasiado para su corta edad. Sus pies, apenas cubiertos por unas sandalias rotas, mostraban el desgaste de caminar sin rumbo. Era, sin duda, un niño de la calle. Ana Lucía fue la primera en reaccionar, alzando la voz con una mezcla de asco y furia. «¿Y este mendigo qué hace aquí?», exclamó, retrocediendo un paso como si el simple hecho de verlo la ofendiera. Osvaldo, rojo de rabia, abrió los ojos con incredulidad. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Quién permitió que este mocoso mugroso entrara al funeral de mi madre?, gritó, atrayendo las miradas de todos. Vilma, aunque igualmente desconcertada, se contuvo un poco más. Su voz sonó más fría, pero no menos cargada de desprecio. ¿Qué está pasando aquí, Eduardo? ¿Cómo se atreven a dejar que una criatura así irrumpa en el velorio de una mujer como mi hermana, una dama de la alta sociedad?, preguntó con el ceño fruncido, entre el desconcierto y la irritación. Eduardo los observó con serenidad y, después de unos segundos, una leve sonrisa cruzó su rostro. Respiró profundamente antes de hablar. Señoras y señores, este niño que ven aquí se llama Miguel. Y sí, es un pequeño que vive en la calle, dijo con voz clara y pausada. Pero más allá de eso, fue él quien doña Graciela eligió para leer su testamento. Fue invitado por ella misma, antes de morir. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Algunos asistentes abrieron los ojos con asombro, otros arrugaron el rostro con desprecio, incapaces de comprender lo que estaban oyendo. El desconcierto era total. Miguel, sin embargo, no parecía intimidado. Caminaba despacio, pero con paso firme, con la cabeza erguida. Su mirada era serena, casi desafiante, y aunque su ropa hablaba de pobreza, su porte mostraba una dignidad que nadie en aquella sala podía negar. Los ojos que lo juzgaban no lo hacían titubear. Cruzó el salón alfombrado, rodeado de lujos, con la calma de quien sabe exactamente por qué está ahí. Y, en efecto, solo quien conocía la verdadera historia entre doña Graciela y aquel niño podía entender lo que estaba ocurriendo. Para el resto, todo resultaba incomprensible, absurdo incluso. Pero esa historia, la que explicaba por qué una mujer rica había confiado algo tan importante a un pequeño de la calle, se remontaba a años atrás, mucho antes de aquel día. ¿Está segura de que no quiere que me quede un poco más, doña Graciela?, preguntó Teresa, la fiel empleada de la casa, acomodándose el delantal blanco mientras observaba a su patrona con preocupación. Doña Graciela, apoyada en su bastón, se movía lentamente por el amplio salón principal. A pesar de la enfermedad que la debilitaba día con día, había ordenado decorar todo el lugar. Globos dorados y blancos colgaban del techo, llenando el ambiente de una calidez festiva. En el centro de la mesa principal, un pastel elegante esperaba ser cortado. Sobre él, 2 velas formaban el número 60. Era su cumpleaños. 60 años de vida. Una cifra que para cualquiera representaba celebración, pero para ella, un adiós. Estoy segura, Teresa. Puedes irte, ya hiciste demasiado por hoy.
Ana, Osvaldo y Vilma llegarán pronto, quiero pasar este cumpleaños con ellos, con mi familia, con las personas que más amo, dijo con una sonrisa tranquila, aunque en sus ojos se reflejaba un brillo de nostalgia que la delataba. Teresa la miró con tristeza, intentando esconder su preocupación. Doña Graciela, no diga eso, todavía le quedan muchos años por vivir, respondió con dulzura. Pero la cumpleañera solo suspiró, resignada. Estoy agradecida por todo lo que Dios me ha permitido vivir. Si Él ha decidido que mi hora se acerca, lo aceptaré con paz. Gracias por todo, Teresa. Anda, ve a descansar. Y no te preocupes, guardaré un pedazo de pastel para ti, dijo con ternura. La empleada, conmovida, abrazó a su patrona con fuerza. Está bien, doña Graciela, pero si necesita algo, llámeme. Y feliz cumpleaños, añadió antes de marcharse, sin poder evitar que su voz se quebrara un poco. Cuando se quedó sola, Graciela se sentó en su sillón favorito, cubierto de terciopelo. Cerró los ojos unos segundos, dejando que el eco del silencio llenara el salón. A su alrededor, los destellos dorados de los adornos parecían reflejar toda una vida de lucha, sacrificio y logros. Miró a su alrededor y pensó en silencio, al menos dejaré una vida cómoda para quienes amo. Y con esa certeza, esbozó una sonrisa cansada, sin imaginar que su verdadero legado no estaba en la riqueza, sino en un acto que el mundo aún no comprendía. Graciela levantó la vista hacia el reloj de pared que colgaba en el salón, y con un suspiro apenas audible murmuró para sí misma. A estas alturas ya deberían estar aquí. ¿Dónde se habrán metido mis hijos y mi hermana? El sonido del segundero avanzando se convirtió en un recordatorio constante de su espera. 1 minuto, 10, 1 hora, y luego 2, 3. 3 horas habían pasado desde la hora acordada. Cada tic-tac era como una punzada en el pecho, una señal de que algo no estaba bien. Trataba de calmarse, de inventar razones que justificaran la ausencia. Tal vez el coche se descompuso, pensó con cierta esperanza. Quizás Ana Lucía se entretuvo demasiado eligiendo qué ponerse. O a lo mejor simplemente confundieron la hora. Pero conforme los minutos seguían su curso, esas excusas comenzaron a perder fuerza. No deberían tardar tanto, susurró, la voz quebrada por la decepción. En un impulso, decidió hacer algo que rara vez se permitía, llamarlos. Sabía bien que a sus hijos no les gustaba que los interrumpiera, y que Vilma siempre tenía una excusa lista sobre lo ocupada que estaba. Pero la angustia le ganó la batalla. Tomó el teléfono con manos temblorosas y marcó el número de su hija. El tono sonó una y otra vez, hasta que la llamada fue enviada al buzón de voz. Probó con su hijo, con el corazón latiendo fuerte. Esta vez ni siquiera sonó tanto, directamente buzón. Con Vilma, peor aún. El teléfono ni siquiera daba señal, como si estuviera apagado. La mujer sintió que un nudo le apretaba el pecho. Con resignación, escribió un mensaje corto, el mismo para los 3. ¿Pasó algo? Los estoy esperando para mi fiesta de 60 años. Avísenme, por favor. Se quedó mirando la pantalla, como si su esperanza dependiera de que esa luz parpadeante le devolviera una respuesta. Pero el celular permaneció mudo, inerte, indiferente. Frente a ella, el pastel seguía intacto, las velas sin encender, los globos perdiendo lentamente su brillo. Todo aquello, que había preparado con tanto cariño, se convirtió en un eco doloroso del silencio que la rodeaba. Mientras tanto, en un restaurante de lujo al otro lado de la ciudad, la escena era completamente distinta. Ana Lucía se reclinaba en una cómoda silla tapizada, con una sonrisa satisfecha en los labios. ¡Ay, Dios mío, qué delicia! Como siempre, este lugar es insuperable, dijo, jugando con su cabello mientras daba un sorbo a su vino. Frente a ella, Osvaldo se secó la boca con la servilleta y soltó una carcajada sonora. Comí como un rey, exclamó con orgullo. Ahora solo falta una buena fiesta para rematar la noche. Vamos, hermanita.
Le guiñó un ojo con complicidad. Ana Lucía levantó su copa y rió. ¿Y me lo preguntas? Claro que voy. Esta noche voy a bailar y beber hasta que amanezca. Luego giró la cabeza hacia su tía con una expresión traviesa. ¿Y usted, tía Vilma? ¿Nos acompaña también? Vilma arqueó una ceja y respondió con una sonrisa calculada. Podría ir, claro, pero no prometo quedarme hasta el amanecer. Mañana tengo que revisar unos documentos importantes en la empresa. A ver si su madre finalmente me firma ese poder antes de que le llegue la hora, dijo en tono despreocupado, removiendo el vino en su copa. Ana Lucía soltó un bufido de fastidio. Ay, por favor, esa vieja no se muere nunca. ¡Qué horror! Lleva años enferma y todavía sigue dando guerra. En ese momento, su celular vibró sobre la mesa. Miró la pantalla y vio el nombre de su madre parpadeando. Abrió los ojos, sorprendida por un segundo, pero enseguida rodó los ojos con desdén. Y hablando del diablo, me está llamando. No pienso atender para escuchar otra de sus conversaciones aburridas, dijo riendo, y sin pensarlo cortó la llamada. El aparato quedó sobre la mesa, ignorado, mientras su sonrisa volvía intacta al rostro. A los pocos segundos, el teléfono de Osvaldo también vibró. Vio el nombre mamá en la pantalla, y sin dudar un instante presionó el botón de colgar. Si tú no contestas, menos lo haré yo, dijo, soltando una carcajada. Vilma, por su parte, fue más práctica. Sabía que después de los hijos, su hermana sin duda la llamaría. Así que con un simple toque puso su celular en modo avión. Listo, así no me interrumpe con sus dramas, dijo divertida. Ana Lucía soltó una risita cómplice. Usted sí que es genial, tía Vilma. Debería haber sido nuestra mamá. Osvaldo asintió con aprobación. Usted nos entiende, sabe disfrutar la vida, añadió sin remordimiento alguno. Los tres rieron sin culpa, mientras los teléfonos, ahora en silencio, descansaban sobre la mesa. En ese instante, era como si Graciela no existiera. Como si aquella mujer enferma y cansada no fuera más que un estorbo en sus vidas perfectas. Ni siquiera recordaban que ese día era su cumpleaños número 60. La celebración que ella había preparado con tanto amor, convencida de que sería la última, esperaba en casa vacía. Pobre Graciela. No tenía idea del monstruo de indiferencia que había criado, ni de la frialdad de la hermana en la que aún confiaba. Mientras ellos brindaban por la vida y reían, ella permanecía sola, sentada frente a una mesa adornada para una fiesta que nunca comenzó. Una lágrima se deslizó lentamente por su mejilla. Intentaba convencerse de que debía de haber una razón para que no vinieran. Quizás algo les impidió salir, tal vez mañana lo entenderé, se repetía, aunque en el fondo sabía la verdad. No les importaba. Con esfuerzo, se apoyó en su bastón y se puso de pie. El salón, lleno de globos dorados y el olor dulce del pastel sin cortar, se volvió un escenario triste, casi fantasmal. Caminó lentamente hacia su habitación, arrastrando los pies. Cada paso era más pesado que el anterior. Al llegar, se dejó caer sobre la cama, exhausta. Las lágrimas brotaron sin contención. En su mente aparecieron imágenes del pasado, sus hijos cuando eran niños, sus risas, los abrazos sinceros, los juegos en el jardín. Recordó las noches sin dormir, los sacrificios, el amor inmenso con el que los había criado. Pero luego esos recuerdos fueron reemplazados por otros más fríos, los años recientes, la distancia, el abandono. Desde la muerte de su esposo, Geraldo, la soledad se había vuelto su única compañera. Y así, mientras el reloj marcaba una hora más de espera inútil, Graciela cerró los ojos, abrazada por un silencio que pesaba más que cualquier palabra no dicha. ¡Ay, Dios mío, llévame contigo junto a mi amado Geraldo! Llévame ya, porque en esta tierra no queda nada que me haga feliz, susurró doña Graciela, aferrando con fuerza la almohada, como si en ese gesto pudiera encontrar consuelo.
Su voz se quebraba, y las lágrimas se perdían entre las arrugas de su rostro cansado. Afuera, bajo el cielo nocturno y la tenue luz amarillenta de los faroles, un niño delgado caminaba arrastrando los pies sobre la acera fría. Su ropa estaba sucia, desgastada, con algunos remiendos que apenas sostenían las costuras, y sus sandalias viejas ya no protegían del todo sus pies heridos. Cada paso parecía una batalla. Era Miguel, un niño pequeño, pero con el peso de una vida que había aprendido demasiado pronto lo que era el abandono. Había nacido en la calle, hijo de una mujer sin hogar que lo crió entre el frío y el hambre, hasta que la muerte se la llevó y lo dejó completamente solo. Desde entonces, sobrevivía entre la miseria y la indiferencia del mundo. Esa noche, caminaba por un barrio elegante, donde las casas brillaban con luces cálidas y los jardines olían a flores recién regadas. Todo a su alrededor era un recordatorio cruel de lo lejos que estaba de ese tipo de vida. ¿Será que algún día viviré en un lugar así?, murmuró con un hilo de voz, mientras sus ojos se detenían en una mansión iluminada. Su estómago rugió con fuerza, un sonido tan familiar que ya no lo asustaba, solo lo agotaba. «Ay, hoy no he comido nada, y parece que tampoco tendré suerte en este barrio de ricos», dijo resignado, acariciando su barriga vacía. Miró a un lado, luego al otro. Ni siquiera un contenedor de basura a la vista. Nada. Había pasado el día pidiendo limosna, rogando por un trozo de pan, pero nadie se había detenido a escucharlo. Ni una mirada compasiva, ni una moneda, ni una palabra amable. Sus piernas flaquearon. Se apoyó contra una pared de piedra blanca, respirando con dificultad. Una lágrima resbaló por su mejilla, caliente y silenciosa. Quiso llorar con fuerza, gritarle al mundo entero su cansancio, su hambre, su soledad. Pero se contuvo. Cerró los ojos y respiró hondo, buscando dentro de sí un poco de fuerza. No puedo rendirme, no debo rendirme, se dijo con un tono firme, casi como si repitiera una oración. Era algo que su madre le había enseñado, su frase favorita: «Nunca te rindas, hijo. Dios siempre bendice en su momento». Entonces, algo llamó su atención. A pocos metros, la misma casa ante la que estaba recostado. Esta vez, Miguel se acercó un poco más y vio, a través del portón principal, una mesa espléndida llena de comida. Pasteles decorados, empanaditas doradas, bandejas de frutas y globos dorados con los números 6 y 0. 60 años. «Va a haber una fiesta aquí», susurró, con la voz temblando entre la ilusión y la tristeza. «Cuánta comida rica, si al menos pudiera probar una de esas empanaditas, solo una», dijo, mirando con ojos hambrientos la abundancia detrás del vidrio. Pero pronto algo más captó su mirada. Dentro del jardín, junto a las bolsas y cajas vacías, un contenedor de basura desbordaba. Entre los restos, alcanzó a distinguir una caja con una empanadita completa, perfectamente intacta. Para cualquiera, era una sobra sin importancia. Para él, era la posibilidad de calmar el hambre que lo perseguía desde hacía 2 días. «Dios mío, no lo creo». «¿La tiraron?», exclamó con los ojos abiertos, como si acabara de hallar un tesoro. Sin embargo, su emoción se apagó enseguida. El contenedor estaba dentro de la propiedad, detrás de una reja alta. Miguel apretó los labios. Sabía que entrar ahí era cruzar un límite. Su madre, en vida, le había enseñado una sola regla: «Hijo, nunca robes. No importa el hambre, no robes». Pero el vacío en su estómago era tan grande, tan doloroso, que la tentación comenzó a colarse por las grietas de su fuerza. «Ya no la van a comer. Si salto rápido y la agarro, nadie lo notará», pensó, tocándose el vientre vacío. Pero luego negó con la cabeza. «No, está mal. No puedo hacerlo», susurró, apretando los puños. Su conciencia era más fuerte que su hambre. «Pero pedir no está mal», dijo finalmente, como si hablara con alguien invisible.
Se acomodó la ropa, limpió su rostro con la manga sucia y se plantó frente al portón. Con sus pequeñas manos llenas de heridas, comenzó a aplaudir. Aplausos débiles, inseguros, pero llenos de esperanza. Durante todo el día había recibido tantos no que ya no le temía al rechazo. El no ya lo tengo, solía decirse. Tal vez esta vez sería diferente. Dentro de la mansión, doña Graciela seguía despierta en su cama. Las lágrimas aún humedecían su rostro. El sueño se negaba a llegar, solo quedaban pensamientos tristes y el eco del silencio. De pronto, escuchó algo que la hizo incorporarse. Aplausos. Suaves, insistentes, viniendo del portón principal. Su corazón dio un salto. ¿Será que llegaron? ¿Serán mis hijos y mi hermana? Tal vez se les olvidó la llave, murmuró emocionada, sintiendo como una chispa de esperanza revivía en su pecho. Se apresuró a tomar su bastón y se levantó con dificultad, pero con un brillo nuevo en la mirada. Abrió la puerta lentamente, el aire fresco de la noche le rozó el rostro. Caminó hasta el portón con el alma agitada. Pero cuando vio quién estaba allí, se quedó inmóvil. No era su familia. Frente a ella, un niño de aspecto frágil, delgado, con la ropa sucia y la piel marcada por el polvo. Sus ojos grandes y oscuros brillaban, no de alegría, sino de necesidad. Señora, disculpe por molestarla, dijo el niño con timidez. Es que yo quería pedirle una cosa. Graciela lo miró, desconcertada, y dio un paso hacia él. Vi que va a haber una fiesta aquí, y, en el basurero hay una empanadita. Creo que ya no la van a usar. ¿Podría dármela, por favor? Tengo mucha hambre, dijo Miguel, con la voz quebrada, bajando la mirada. Las palabras del pequeño atravesaron el corazón de la anciana. Miró hacia el contenedor, luego hacia la mesa del comedor, aún repleta de comida que nadie había tocado. Sintió una punzada de vergüenza. En su vida había conocido la abundancia, había ayudado a muchos, pero nunca había imaginado que un niño tendría que rogar por las obras de su casa. Su pecho se apretó y los ojos se le llenaron de lágrimas. Voy a traerte un poco de comida, mi niño, dijo con ternura. No te daré eso del basurero, te prepararé un plato con empanaditas recién hechas y también un pedazo de pastel. Espérame aquí, ¿sí? Añadió con una voz cálida que hacía tiempo no usaba, y por primera vez en años, una sonrisa sincera cruzó su rostro. La voz de doña Graciela resonó suave pero firme, cargada de una ternura que parecía envolverlo todo. Los ojos del muchacho se iluminaron como si de pronto la noche se hubiera vuelto más cálida. Su corazón latía con fuerza, lleno de una alegría que hacía mucho no sentía. Aún así, con una educación sorprendente para alguien de su edad y su condición, negó con la cabeza. Le agradezco muchísimo, señora, de verdad, pero con las empanaditas ya está más que bien. No hace falta que corte el pastel. Los invitados todavía no han llegado y no se debe cortar un pastel antes de que empiece la fiesta, explicó con un respeto genuino, bajando la mirada. Doña Graciela soltó un suspiro largo, tan pesado como el silencio que llenaba la casa. Bajó la vista, y en su voz temblorosa se percibía la tristeza de quien carga una soledad muy honda. Los invitados no van a venir, hijito, me temo que mis hijos y mi hermana se olvidaron de mi cumpleaños. No pasa nada si corto el pastel y te doy un pedazo, ¿verdad? Dijo con una sonrisa rota que intentaba disimular el dolor. Miguel abrió los ojos, incrédulo. ¿Cómo? Usted preparó toda esa comida, decoró todo eso, y nadie va a venir a su cumpleaños. ¿De verdad está diciendo eso? Preguntó con la voz entre asombro y tristeza. Doña Graciela no alcanzó a responder, sus ojos se llenaron otra vez de lágrimas que le nublaron la vista. Pero antes de que pudiera hablar, el niño, movido por un impulso de ternura pura, se adelantó. Mire, sé que soy solo un niño de la calle, ando sucio y con ropa fea, pero si usted quiere, puedo hacerle compañía. Puedo cantarle las mañanitas.
Nadie debería pasar su cumpleaños solo. Y usted, antes de cortar el pastel, tiene que pedir un deseo. No se puede cortar un pastel sin pedir un deseo, dijo con una convicción tan dulce que por un instante pareció llenar la casa de vida. Por primera vez en mucho tiempo, los labios de la anciana se curvaron en una sonrisa verdadera. Era una sonrisa pequeña, frágil, pero nacida del corazón. Aquella espontaneidad, aquel gesto desinteresado de un niño que no tenía nada pero ofrecía su compañía con el alma, la conmovió profundamente. Miguel, al darse cuenta de que había hablado demasiado, dio un paso atrás con timidez. Perdón, señora, no quise faltarle al respeto. Seguro no quiere pasar su cumpleaños con un niño mugroso como yo. Discúlpeme si me entrometí. Si todavía me quiere dar las empanaditas, se lo agradecería muchísimo, dijo con voz baja, avergonzado. Doña Graciela no dijo nada al principio. Solo metió la mano en el bolsillo de su bata, sacó las llaves y, sin dudarlo, abrió el portón. Su gesto fue firme, decidido, pero lleno de calidez. Entra, niño. Le dijo con una sonrisa que le iluminó el rostro. Eres muy bienvenido a mi fiesta. Eres mi invitado especial. Al fin y al cabo, fuiste el primero en llegar. El rostro del pequeño se transformó de inmediato. Sus ojos se abrieron con una mezcla de incredulidad y felicidad pura. Dudó unos segundos, mirando sus pies descalzos y llenos de polvo, temeroso de ensuciar aquel piso tan reluciente. Pero la dulzura en la voz de la anciana lo empujó a dar el paso. Entró con cuidado, mirando todo a su alrededor con asombro. El jardín iluminado le parecía un lugar sacado de un sueño. Al llegar a la puerta principal, se detuvo un momento, todavía incrédulo. ¿De verdad está segura, señora?, preguntó con voz temblorosa. Ella le respondió con una mirada firme, serena, y una sonrisa que emanaba cariño. Claro que sí, mi pequeño. Entra. Esta también es tu casa. Cuando Miguel cruzó el umbral, sus ojos no sabían hacia dónde mirar. Todo era nuevo, hermoso, brillante. El olor a comida recién hecha lo envolvía, y la calidez del lugar le hizo olvidar por un momento el frío de la calle. Los candelabros brillaban, los muebles relucían, y las luces suaves daban al ambiente un aire casi mágico. Graciela lo llevó hasta la mesa, señalándole una silla acolchonada. Siéntate, niño. Voy a servirte un plato de bocadillos, dijo mientras tomaba una bandeja con empanaditas doradas. Miguel intentó mantener la compostura, pero el hambre lo traicionaba. Al principio comió despacio, con cuidado, pero poco a poco la necesidad pudo más. En cuestión de minutos, devoraba los bocadillos con la avidez de quien no había probado bocado en días. Sus ojos brillaban de gratitud, y cada mordida parecía devolverle la vida. Graciela lo miraba divertida y enternecida, negando con la cabeza. Tranquilo, despacio, mi niño. Hay más que suficiente, le dijo con una sonrisa maternal. El pequeño se detuvo un instante, se limpió la boca con la mano y, mirándola fijamente, respondió con emoción. Es que nunca había visto tanta comida junta, nunca había comido algo tan rico. Tragó otro pedazo y, entre bocados, añadió con sinceridad infantil. Esos hijos suyos y su hermana, los que no vinieron, son unos tontos. No saben lo que se están perdiendo. Doña Graciela soltó una risa tan sincera, tan limpia, que hacía años no salía de su pecho. Pero la alegría duró poco. De repente, su teléfono vibró sobre la mesa. Lo tomó sin pensar, y al ver la pantalla, su rostro cambió. Una notificación. Era una publicación de su hija. La abrió, y ahí estaban, Ana Lucía sonriendo frente a la cámara, rodeada de luces de colores, música y copas de vino. A su lado, Osvaldo y Vilma. Todos riendo, bailando, brindando como si la noche fuera una fiesta perfecta. Graciela observó la imagen por unos segundos, inmóvil. Luego su sonrisa se desvaneció por completo.
Entonces, ¿así que cambiaron mi cumpleaños por una fiesta?, murmuró, con la voz quebrada, pero más fuerte de lo que pretendía. Miguel, que la miraba desde el otro lado de la mesa, notó el cambio en su semblante. Se acercó con cuidado y, sin decir una palabra, le tomó el celular de las manos. No, nada de teléfonos en la fiesta, dijo con una sonrisa pícara. Usted tiene que disfrutar, doña. Además, también tiene que comer. Rápidamente, tomó un plato y empezó a llenarlo con empanaditas, extendiéndoselo con delicadeza. Graciela quiso rechazarlo, pero el niño la miró con una mezcla de ternura y determinación. No me va a hacer ese desaire a su invitado VIP, ¿verdad?, bromeó. Ella soltó una carcajada sincera, tan cálida que pareció devolverle el alma al cuerpo. Tomó el plato y empezó a comer despacio, saboreando no solo la comida, sino el cariño que acompañaba cada gesto del pequeño. Miguel, entusiasmado, no paraba de hablar. Ahora tenemos que pensar en qué juegos vamos a hacer, para que esta fiesta sea divertida. Y también tenemos que poner buena música, ¿eh? Una fiesta sin baile no es fiesta, dijo riendo. Graciela arqueó las cejas, sorprendida y divertida a la vez. ¿Música? Bailar. Ay, mi niño, si hay algo que no sé hacer, es bailar, respondió entre risas, mientras el niño, decidido, ya buscaba la forma de convencerla. El niño soltó una sonrisa amplia, de esas que contagian, y movió la mano con una mezcla de picardía y determinación, como quien no acepta negativas. Ay, no, señora. ¿Quién dijo que hay que saber bailar para hacerlo bien? Bailar es disfrutar, sentir la música, dejar que el cuerpo se mueva sin miedo, exclamó con entusiasmo. Sin darle tiempo a responder, tomó con cuidado el celular de doña Graciela, buscó una canción alegre, de esas que levantan el ánimo, y con un gesto tierno pero lleno de energía, extendió sus manos hacia las de ella. La mujer dudó un instante, pero el brillo de los ojos del niño la animó. Con el apoyo de Miguel y sin necesidad de su bastón, se puso de pie lentamente. Los primeros pasos fueron inseguros, torpes, pero llenos de voluntad. Eso, lo está logrando, gritó él con emoción. Mire nada más. Y dice que no sabe. Seguro fue bailarina en su juventud. El comentario provocó una risa sincera en la mujer, una carcajada tan natural que parecía arrancada de un tiempo lejano. En ese instante, su mente viajó atrás, muchos años atrás, cuando bailaba abrazada a su gran amor, el difunto Geraldo. Pudo casi sentir de nuevo el calor de sus manos, escuchar aquella vieja canción sonando desde la radio y revivir la sensación de ser feliz, completamente feliz. Por primera vez en mucho tiempo, bailar no dolía. Bailar se sentía como respirar otra vez. Esa noche que había comenzado con lágrimas se transformó poco a poco en una celebración inesperada. Doña Graciela se movía con lentitud, giraba despacio, apoyada por el pequeño que la guiaba con la delicadeza de un caballero. Miguel reía, improvisando pasos y animándola a seguir. Entre risas y tropezones, la casa se llenó de vida. Las horas pasaron sin que lo notaran, y el reloj avanzó silencioso mientras ellos bailaban, comían y platicaban como si fueran viejos amigos. Doña Graciela, por primera vez en años, olvidó su enfermedad, olvidó su soledad. Aquella mansión, que tantas noches había estado en silencio, se llenaba ahora de voces, risas y esperanza. Cuando la música terminó, los dos cayeron agotados sobre el sofá. El corazón de la mujer latía más ligero, como si de pronto una parte de su alma se hubiera curado. Miró al niño con ternura, notando la chispa de bondad que irradiaba su mirada. «Cuéntame, pequeño, ¿cuál es tu historia?», preguntó suavemente. «¿Cómo es que un niño tan joven anda solo por las calles? ¿Dónde están tus papás?». Miguel bajó la cabeza, y por primera vez su sonrisa desapareció. «No tengo padres, señora», respondió en voz baja. «Mi mamá también vivía en la calle.
murió cuando yo era muy chiquito. De mi papá no sé nada, nunca lo conocí. Mi mamá hizo lo que pudo, me cuidó con lo poco que tenía, y cuando ella se fue, tuve que aprender a sobrevivir solo. Las palabras del niño la golpearon como una verdad dolorosa. Mientras sus propios hijos disfrutaban de lujos y derroches sin pensar en ella, ese pequeño sin hogar, hambriento y sin familia, mostraba una nobleza que ellos jamás tuvieron. Lo siento mucho, hijo, murmuró con la voz entrecortada, conteniendo las lágrimas. Pero Miguel levantó la mirada y, con una serenidad que no parecía de su edad, sonrió. Está bien, señora. No se preocupe. La vida sigue, y yo tengo fe. Un día voy a tener una casa bonita, así como la suya. Estoy seguro de que Dios me va a bendecir, Él siempre lo hace, dijo con convicción, tocándose el pecho. Una lágrima silenciosa se deslizó por la mejilla de la anciana. Había algo en la pureza de aquel niño, en su fe sencilla y su manera de ver el mundo, que desarmaba cualquier muralla de tristeza. ¿Y usted, señora?, preguntó él con curiosidad, ¿cuál es su historia? Doña Graciela respiró profundo. Su mirada se perdió en algún punto del vacío, como si buscara en la memoria los retazos de su vida. Ah, mi historia es larga, mi niño, empezó con voz suave. Desde muy joven aprendí lo que vale el esfuerzo. Tenía un pequeño taller de costura, cosía de día y de noche para salir adelante. Poco a poco fui creciendo, y con el tiempo logré levantar una empresa. Trabajé duro, mucho. Me casé con el amor de mi vida, construimos todo esto juntos. Fueron años hermosos, llenos de sueños cumplidos. Pero cuando él se fue, todo cambió. Miguel escuchaba en silencio, sin interrumpir ni una sola vez. Su atención era completa, como si cada palabra fuera un tesoro. Graciela continuó, con la voz temblorosa. Después de la muerte de mi esposo, empecé a sentirme vacía. La empresa prosperaba, el dinero seguía llegando, pero dentro de mí había un hueco que nada podía llenar. Mis hijos se fueron alejando, cada uno por su lado, y Vilma, mi hermana, también. Hace unos años, los médicos me dijeron que tengo una enfermedad rara, de esas que poco a poco te quitan las fuerzas. Ya está muy avanzada, y, probablemente, será mi último cumpleaños, terminó diciendo con un hilo de voz. El niño se acercó un poco más, con los ojos brillando de compasión. No diga eso, doña. Dios puede cambiarlo todo. Yo lo creo de corazón, afirmó con convicción. Graciela sonrió con ternura. Yo también creo, hijo mío. Pero si no es su voluntad, quiero irme sabiendo que aún existen personas buenas, con almas limpias, personas como tú. Miguel tomó su mano con cuidado, como si temiera lastimarla, y la apretó con cariño. Usted también es buena, señora. Muy buena. Y hoy fue el mejor día de mi vida. ¿Sabe por qué? Porque nunca había estado en una fiesta de cumpleaños, confesó con la voz entrecortada. Doña Graciela cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran sin resistencia. Eran lágrimas de tristeza, pero también de alivio. Y cuando Miguel la vio así, no lo dudó ni un instante. Se acercó despacio y la abrazó. Fue un abrazo fuerte, cálido, lleno de inocencia, como si aquel pequeño quisiera curar todas las heridas del alma de la anciana. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Dos almas solitarias, unidas por la bondad, se encontraban en medio de la noche más humana que Graciela había vivido en años. Sé que no soy parte de su familia, pero esta noche estoy aquí con usted, dijo el niño con una voz dulce, aunque firme, que contrastaba con su apariencia frágil. Mi mamá siempre me repetía que lo importante no es quién nos acompaña, sino cómo hacemos que esos momentos valgan la pena. Así que, esta noche, prometo que vamos a ser felices, los dos. Yo, porque por fin tengo la barriga llena, y usted, porque está celebrando sus 60 años. Olvídese de todo lo demás, doña Graciela, y disfrute.
rió, levantando la mano e invitándola de nuevo a bailar con la naturalidad de quien no conoce la vergüenza ni la tristeza. Graciela lo miró sorprendida. En aquel pequeño había una luz especial, una madurez que pocos adultos conocían. Era un niño pobre, sí, pero con un alma inmensa, con una sabiduría que solo se gana cuando la vida te enseña a valorar lo simple. Sin pensarlo mucho, la mujer tomó su mano. Esta vez no buscó su bastón. Se puso de pie con una seguridad que hacía semanas no sentía, y juntos comenzaron a moverse al compás de la música. Miguel giraba suavemente a la señora, guiándola con cuidado. Ella reía al intentar seguirle los pasos, divertida de su propia torpeza, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. El dolor desapareció, la enfermedad se volvió lejana, y el peso del abandono se esfumó. Solo quedaban las risas, el sonido de la música y el eco de sus pasos sobre el piso. Cuando la canción terminó, Miguel levantó los brazos y gritó lleno de entusiasmo: «Hora de cortar el pastel, doña. A cortar el pastel y pedir un deseo». Los ojos de Graciela se iluminaron. Caminó despacio hasta la cocina, encendió un fósforo y, con manos temblorosas, prendió las 2 velitas, el 6 y el 0, que coronaban el pastel. La llama parpadeaba y se reflejaba en sus lágrimas, esas que aún se resistían a secarse. Miguel empezó a cantar las mañanitas con una voz alegre y desafinada, pero llena de vida. Aplaudía, movía los hombros, hacía gestos divertidos. Ella sonreía emocionada, dejándose contagiar por su entusiasmo. Al terminar la canción, el niño exclamó con energía: «Sople las velitas, doña Graciela, y pida su deseo». La mujer lo miró, deteniéndose un segundo. Frente a ella estaba aquel pequeño, con su ropa gastada, los pies descalzos y una inocencia que brillaba más que las velas. «¿Y tú, Miguel?», preguntó con ternura. «¿Qué deseo pedirías si estuvieras en mi lugar?». El niño se quedó pensativo, rascándose la cabeza con timidez. «Pues, yo nunca he tenido una fiesta de cumpleaños», confesó con una sonrisa leve. «Pero creo que pediría lo mismo que le pido a Dios todos los días: tener un hogar». Al notar que el ambiente se volvía triste, se apresuró a añadir con una voz animada: «Pero hoy no se trata de mí, doña. Es su cumpleaños, su noche. Pida su deseo». Mi mamá siempre decía que cuando uno desea algo con el corazón, Dios escucha. Pida que se recupere, Él la va a oír. Graciela cerró los ojos despacio. Respiró hondo y el silencio llenó la habitación. Luego sopló las velas con calma, observando cómo el humo se desvanecía en el aire, llevándose con él su secreto. «¿Qué pidió, señora?», preguntó Miguel con curiosidad. Ella le guiñó un ojo, sonriendo con dulzura. «Si te lo cuento, no se cumple, mi niño. Pero algún día, estoy segura, lo sabrás», respondió en voz baja. El chico asintió satisfecho, sin insistir más. Ambos cortaron el pastel y compartieron un trozo. El sabor dulce llenó la sala, junto con sus risas. Por primera vez en mucho tiempo, aquella casa fría y silenciosa estaba viva. Miguel bromeaba, hacía gestos graciosos, y Graciela reía tanto que las lágrimas le corrían otra vez, pero esta vez eran de alegría. En un momento, mientras las velas terminaban de apagarse, el niño tomó el celular de la mesa. «Oiga, no puede haber fiesta sin foto», dijo divertido, acomodando la cámara. «Si no hay foto, no hay evidencia». Se acercó a ella y apretó el botón. El flash capturó ese instante perfecto: una mujer enferma, rica pero sola, sonriendo con el alma junto a un niño pobre con los ojos llenos de esperanza. Una imagen que ningún dinero podía comprar, porque retrataba lo más valioso: la humanidad. Siguieron conversando durante horas. Miguel contaba anécdotas de la calle, historias de los lugares donde dormía, de la gente que encontraba, algunas tristes, otras llenas de humor. Doña Graciela lo escuchaba con el corazón abierto, a veces riendo, a veces secándose las lágrimas. Pero el tiempo
implacable, siguió su curso. Poco a poco, el niño empezó a bostezar, cansado. La mezcla de comida, calor y paz fue cerrándole los ojos. Se recostó en el sofá, intentando mantenerse despierto, pero el sueño lo venció. En cuestión de minutos, dormía profundamente, con una sonrisa tranquila en los labios. Graciela lo observó un rato, conmovida. Luego se levantó, buscó una manta y lo cubrió con ternura, acomodando bien los bordes para que no pasara frío. «Gracias por esta noche, mi niño», susurró con voz suave. «Gracias de corazón». Apagó las luces, echó un último vistazo al pequeño y sonrió. Por primera vez en muchos años, sintió verdadera paz. Subió lentamente las escaleras, se acostó en su cama y, a diferencia de tantas noches de insomnio, durmió tranquila, sin pensar en sus hijos ni en su hermana. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la madrugada seguía su curso. Entre luces de neón, risas y copas vacías, Vilma, Ana Lucía y Osvaldo todavía bailaban en una discoteca. La música retumbaba, pero cuando por fin bajó un poco el volumen, Vilma, con el rostro cansado y la voz arrastrada por el alcohol, encendió su celular. Vio las notificaciones acumuladas y, al leer el último mensaje, abrió los ojos de golpe. ¡Santo cielo! Nos olvidamos del cumpleaños de mamá. Gritó alarmada, mostrando la pantalla a sus sobrinos. Ana Lucía, que seguía moviéndose al ritmo de la música, frunció el ceño con fastidio. ¡Ay, no puede ser! ¿Era hoy esa fiesta aburrida? Bufó. Osvaldo, entre risas, respondió, «Hoy no, prima. Ya son más de las 3 de la mañana. Fue ayer. Y no fuimos. Imagínate si se le ocurre cambiar algo en el testamento». Ana Lucía rodó los ojos con indiferencia. «No exageres. ¿Qué podría hacer? Al final, somos su única familia. Nunca haría nada para perjudicarnos». Vilma, más práctica que los dos, intervino con tono serio, intentando calmar la situación, aunque en el fondo una sombra de culpa comenzaba a invadirla. Vilma tomó aire y, con un tono de voz cargado de cansancio y fastidio, dijo mientras se acomodaba el abrigo. «De todas maneras, lo más probable es que tarde en firmar esa dichosa procura. Y, al final, igual tendremos que esperar a que se muera para tener todo a nuestro nombre. Así que mejor volvamos a casa, inventamos alguna excusa y terminamos con esto. Todo indica que este será su último año de vida. Hagamos ese pequeño esfuerzo, no nos cuesta nada». Osvaldo resopló, molesto, pateando una piedra con frustración. «¡Qué fastidio! Justo ahora que la fiesta se estaba poniendo buena, pero bueno, ni modo. Vamos». Y sin más, los tres salieron riendo del lugar, tropezando un poco por el alcohol y burlándose entre ellos, sin tener la menor idea de lo que el destino les preparaba esa noche. Mientras tanto, la mansión de doña Graciela permanecía envuelta en un silencio profundo. Solo el tic-tac del reloj rompía la calma, marcando las horas. En la sala, bajo la luz tenue que se filtraba por las cortinas, un niño dormía profundamente en el sofá. Miguel, con su rostro sereno y una manta cubriéndole los hombros, descansaba sin saber que su presencia en aquella casa estaba a punto de cambiarlo todo, para siempre. Cuando el auto se detuvo frente al portón principal, los tres miserables bajaron, tambaleando un poco. El aire fresco de la madrugada chocó contra sus rostros, despejándoles apenas lo suficiente para notar el imponente silencio del lugar. El portón de hierro brillaba con la luz amarillenta de los faroles. Vilma fue la primera en hablar, rompiendo el silencio con una voz baja y cortante. «Parece que todo está oscuro. Tu madre ya debe estar dormida», comentó sin emoción, mientras se alisaba el cabello y ajustaba el abrigo con elegancia forzada. Ana Lucía soltó una risita burlona, acomodándose el maquillaje frente a la ventanilla del coche. «Claro que está dormida. Son casi las 4 de la mañana. Pero no importa, la despertamos», gritamos sorpresa y asunto arreglado.
A mamá le encantan esas tonterías. En cuanto nos vea, se olvida de que no fuimos anoche. Dijo riendo, sin un gramo de arrepentimiento. Osvaldo, con su habitual sonrisa de burla, asintió satisfecho. Eso, y si pregunta por qué no fuimos, diremos que la tía Vilma estaba enferma, que tuvimos que llevarla al hospital, que no se sentía bien. Esa excusa nunca falla. Vilma levantó una ceja, satisfecha con el plan, y los tres caminaron hacia la entrada principal. Los tacones de Ana Lucía resonaban fuerte sobre el piso de mármol, como un eco insolente que rompía el silencio de la madrugada. Apenas cruzaron la puerta, una sensación extraña los envolvió. El ambiente estaba frío, pesado, casi lúgubre. Ana Lucía encendió la luz del salón y, al hacerlo, soltó un grito de sorpresa y disgusto. ¡Ah! ¿Pero qué demonios es esto? ¿Qué hace esa criatura en nuestro sofá?, gritó, con los ojos desorbitados. En el sofá, Miguel, que dormía profundamente, abrió los ojos de golpe. Se levantó asustado, confundido por los rostros de aquellas tres personas. Pero antes de que pudiera hablar, Osvaldo lo sujetó bruscamente por los brazos, sacudiéndolo con violencia. «Maldito mocoso asqueroso», rugió. «¿Quién te dio permiso de entrar a esta casa? Debería llamar a la policía y hacer que te metan preso. Eres una basura, un ladrón. Lárgate de aquí ahora mismo». Y lo arrastró sin piedad hacia la puerta, mientras Miguel, temblando, trataba de explicarse. «Espere, por favor». «Yo no entré sin permiso», suplicó con voz temblorosa. «Fue doña Graciela quien me invitó. Ella me dejó pasar, me dijo que me quedara. Ella me pidió que la acompañara en su cumpleaños». Pero Osvaldo no escuchaba. Lo empujó con tanta fuerza que casi cayó al suelo. Vilma, con expresión de asco, se cubrió la nariz con la mano, apartando la vista. «Lávate bien las manos después de tocar a ese ser inmundo, Osvaldo. Debe estar lleno de microbios». «Ay, Dios mío, qué horror. Tendremos que quemar ese sofá. Justo ese sofá que tanto me gusta», exclamó, histérica, como si el niño fuera una plaga. Miguel seguía suplicando, las lágrimas le corrían por el rostro. «Por favor, créanme, no hice nada malo», pero Ana Lucía, dominada por la rabia, avanzó hacia él y sin pensarlo lo abofeteó con fuerza. El sonido seco de la cachetada resonó por toda la sala. «Cállate, mugroso. Cállate, que ni siquiera sabes quién es mi madre», le gritó, con los ojos llenos de furia. El pequeño retrocedió tambaleando, sujetándose la mejilla, mientras el miedo le nublaba la vista. En ese momento, en el piso de arriba, el ruido despertó a doña Graciela. Su sueño era liviano, y los gritos la hicieron incorporarse sobresaltada. Su corazón latía con fuerza. Tomó su bastón con manos temblorosas y salió del cuarto, avanzando por el pasillo. Desde la escalera, alcanzó a oír un coro de voces que trataban de sonar alegres. «Sorpresa. Feliz cumpleaños, mamá», gritaron los tres, forzando sonrisas falsas, tratando de disfrazar la culpa. Graciela bajó despacio, con el rostro confundido y el pecho apretado. Miró a su alrededor, buscando algo, o mejor dicho, a alguien. «¿Dónde está él?», preguntó, apenas con voz. «¿Dónde está Miguel?». Vilma fue la primera en responder, cruzando los brazos con aire altivo. «¿Te refieres a la criatura que estaba aquí? Al mendigo que se metió en tu casa mientras dormías? No te preocupes, hermana, ya nos encargamos de él. Lo echamos. No volverá a molestarte». Osvaldo sonrió, orgulloso de su hazaña. «Sí, mamá. Yo mismo lo saqué de aquí. Lo agarré de los brazos y lo tiré afuera. Seguro ya está lejos. Puedes quedarte tranquila». Ana Lucía movió la mano con desdén, como espantando algo sucio. «Y ahora, como dijo la tía, habrá que quemar el sofá».
¿Quién sabe qué enfermedades dejó ese asqueroso ahí? Pero no te preocupes, nos encargaremos de todo. En ese instante, el rostro de doña Graciela se transformó por completo. La expresión dulce y frágil desapareció. En su lugar, un brillo de indignación y tristeza inundó sus ojos. Su respiración se volvió pesada, y por primera vez en mucho tiempo, su voz sonó firme, casi temblando de furia contenida. Su mirada, fija en ellos, decía más que 1000 palabras, lo habían perdido todo, incluso antes de darse cuenta. La sangre se le fue del rostro por completo. Sintió un vacío en el estómago, un mareo repentino, y tuvo que apoyarse en su bastón para no caer. No. Pero yo lo había dejado entrar, balbuceó con la voz temblorosa. Ese niño no tiene dónde vivir. Dios mío, tenemos que encontrarlo, tenemos que traerlo de vuelta. Sus palabras salieron atropelladas, cargadas de desesperación. Vilma, sin embargo, reaccionó al instante, poniéndose frente a ella con una expresión de falsa preocupación, pero con un brillo calculador en los ojos. Ay, hermanita, no sabes lo que estás diciendo. Otro motivo más para que firmes cuanto antes esa procura. Esa enfermedad tuya ya está afectando tu juicio. ¿Cómo se te ocurre dejar entrar a un mocoso sucio, un callejero, en esta casa? Dijo con tono condescendiente, como si hablara con una niña. Ana Lucía, acercándose con una sonrisa hipócrita, le puso una mano en el hombro, fingiendo ternura. Eso mismo, mamá. Olvídese de ese niño inmundo. Nosotras vinimos a celebrar su cumpleaños, no a hablar de vagabundos. Osvaldo intervino enseguida, soltando una carcajada para aliviar la tensión. Sí, tuvimos un pequeño imprevisto, por eso no llegamos antes. La tía Vilma se sintió mal y tuvimos que llevarla al médico, pero ya estamos aquí, ¿ve? No queríamos perdernos su fiesta. Doña Graciela los miró en silencio, con los ojos fijos en cada uno de ellos. No dijo una sola palabra. Su expresión, serena pero dolida, escondía la verdad. Sabía perfectamente que mentían. Había visto las fotos que le enviaron del club, los rostros felices de sus hijos y su hermana mientras ella los esperaba sola. Pero no quiso discutir. No tenía fuerzas. El dolor que la consumía no venía solo de la enfermedad, sino de la decepción más grande que una madre podía sentir, descubrir que su amor no era correspondido. Vamos, mamá, dijo Ana Lucía con frialdad. Dijiste que este sería tu último cumpleaños, ¿no? Entonces, celebremos como se debe. Su voz carecía por completo de emoción. Graciela solo asintió, resignada. Se sentó con ellos, en la gran mesa del comedor, sin pronunciar palabra. Su mirada estaba perdida, vacía. Sus manos temblaban apenas, reposando sobre su regazo. Los otros tres, mientras tanto, hablaban entre risas falsas de cosas triviales, viajes, fiestas, dinero. Nadie parecía darse cuenta de la tristeza que llenaba aquella habitación. En menos de 10 minutos, Vilma se levantó, dando unas palmadas para llamar la atención. Bueno, basta por hoy. Ya es tarde, todos a dormir. Mañana temprano, Graciela, firmarás la procura, ¿sí? Tengo que ocuparme de tus asuntos, hermana, no puedes seguir dejando todo en el aire. Dijo con una sonrisa forzada que ocultaba su impaciencia. Graciela solo asintió con la cabeza, sin energía para responder. Mientras tanto, lejos de ahí, bajo la llovizna fría de la madrugada, Miguel corría sin rumbo. Corría tan rápido como podía, con la cara aún ardiendo por la bofetada que había recibido. Las lágrimas se mezclaban con el agua de la lluvia, resbalando por sus mejillas sucias. Cada paso era una mezcla de miedo, tristeza y rabia. ¿Cómo puede alguien tan buena como doña Graciela tener hijos y una hermana tan crueles?, pensaba mientras buscaba un techo donde refugiarse. El viento helado le cortaba la piel, pero lo que realmente dolía era el alma. De regreso en la mansión, doña Graciela no podía dormir.
Pasó el resto de la noche en el jardín, envuelta en una manta, mirando hacia la reja con los ojos húmedos, esperando, con una fe casi infantil, que el niño regresara. Pero él no volvió. Los días pasaron lentamente. Su cuerpo, cada vez más frágil, comenzó a rendirse ante la enfermedad. En cambio, sus hijos y su hermana solo hablaban del futuro, del dinero, de las propiedades, de lo que cada uno recibiría cuando llegara el momento. En algún rincón de la ciudad, entre las sombras y los ruidos de la calle, Miguel seguía sobreviviendo. El recuerdo de aquella noche con doña Graciela lo perseguía todos los días. Fue la última vez que durmió en una cama tibia, que comió pastel, que alguien le habló con cariño. Fue, quizás, la primera vez que se sintió querido. Y una idea comenzó a rondar su mente mientras el hambre le retorcía el estómago, ¿y si regresara? Intentó sacarse ese pensamiento, recordando la brutalidad de Osvaldo, las palabras hirientes de Ana Lucía, la mirada fría de Vilma. Sabía lo crueles que eran. Pero el deseo de volver a ver a la señora, la única persona que alguna vez lo trató con bondad, era más fuerte que el miedo. «Tengo que verla», murmuró finalmente, con determinación. Días después, en una tarde calurosa, doña Graciela estaba en el jardín, sentada en su silla de ruedas. Su piel, antes pálida, ahora se veía enrojecida por el sol. Su mirada se perdía en el horizonte. De pronto, una voz familiar rompió el silencio. Doña Graciela. Aquí. Gritó alguien desde la reja. La mujer levantó la cabeza lentamente, confundida, y su corazón dio un salto. Esa voz, era imposible olvidarla. Giró el rostro y, al reconocerlo, una sonrisa temblorosa se dibujó en sus labios. «No puede ser, es él», susurró entre lágrimas. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas ya no respondían. El cuerpo no le obedecía. Miguel, al verla tan frágil, sintió un nudo en la garganta. «Dios mío. Está muy débil», gritó desde la reja. «¿Está sola? ¿Sus hijos están ahí? ¿Y su hermana?», preguntó, preocupado. La mujer, con voz trémula pero dulce, respondió: «No, querido, no están. Hace días que no los veo. ¿Puedes entrar?», dijo apenas, con un hilo de voz. Miguel sonrió, decidido. «Creo que sí», susurró. Miró a su alrededor y vio un árbol junto al portón. Lo escaló con agilidad, acostumbrado ya a sobrevivir entre muros ajenos. Saltó hacia el interior y corrió hacia ella. Al acercarse, se detuvo un segundo, impactado. La piel de la señora estaba quemada por el sol, reseca y roja. «Dios santo. Está ardiendo aquí afuera. Tiene que ir a la sombra, rápido», exclamó angustiado. Doña Graciela lo miró con ternura y tristeza. «Mis hijos me dejaron aquí, Miguel. Los empleados se fueron hace días. Pensé que regresarían pronto, pero parece que no lo harán», murmuró con esfuerzo. Su voz era apenas un suspiro. La verdad era cruel, sus hijos y su hermana esperaban su final. La trataban como una carga, la dejaban al sol, le daban poca comida, la ignoraban. Esperaban, simplemente, que la enfermedad hiciera el resto. Miguel, lleno de rabia y dolor, gritó: «No. Usted no puede quedarse aquí. No puede». Y con sumo cuidado, colocó sus pequeñas manos en los brazos frágiles de la mujer. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, comenzó a empujar la silla de ruedas hacia el interior de la casa. El sudor le caía por la frente, pero no se detenía. Ya adentro, con el pecho agitado, miró a la señora y preguntó, con el corazón encogido: «¿Cómo la dejaron así, doña Graciela? ¿Por qué le hacen esto? ¿Tiene algún protector solar, doña? ¿O tal vez una pomada, algo para aliviar las quemaduras?», preguntó Miguel con ansiedad, mirando las heridas rojas en la piel de la anciana. Graciela, con esfuerzo, levantó una mano temblorosa y señaló hacia el interior de la casa.
En mi habitación, sobre el tocador, susurró con voz débil. El niño salió corriendo, casi sin aliento, subió las escaleras y empezó a revisar los cajones uno por uno. Tras unos segundos de búsqueda desesperada, encontró una botella de protector solar y un pequeño frasco de crema. Observó las etiquetas con atención, pronunciando las palabras en voz baja. Dice que sirve para quemaduras. Esto debe funcionar. Exclamó con esperanza y regresó corriendo junto a ella. Se arrodilló frente a la mujer, abrió el frasco y, con movimientos suaves, comenzó a aplicar la pomada en sus brazos y manos, cuidando de no lastimarla. Doña Graciela lo observaba en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. No podía creer que aquel niño, el mismo que había encontrado hambriento y sucio en la calle, fuera ahora quien se preocupaba por ella con tanto amor. Ese gesto puro, tan simple, tenía más ternura que cualquier cosa que hubiera recibido de sus propios hijos. Creo que ya se cansaron de mí, mi niño, murmuró con la voz temblorosa, mirando el horizonte. Quieren que me vaya pronto. Y quizás no los culpo, solo soy una carga. Doy más trabajo que alegría. Miguel detuvo lo que hacía, alzó la cabeza y la miró con firmeza. No diga eso, doña Graciela. Respondió decidido. Ellos son los que están mal, no usted. Usted merece que la cuiden, que la quieran, no que la abandonen. ¿Sabe qué? Añadió con una sonrisa traviesa, se me acaba de ocurrir una idea. Graciela lo miró con ternura, arqueando las cejas. ¿Qué idea, pequeño?, preguntó con curiosidad. Miguel se irguió con orgullo, como si fuera un adulto. Desde hoy, mientras sus hijos no estén, yo voy a cuidarla. Usted no va a estar sola nunca más, se lo prometo. La mujer intentó negarse, moviendo la cabeza lentamente. No, querido, no hace falta, ya has hecho demasiado por mí. Pero Miguel insistió, con una convicción que le salía del alma. Ese día que me dio comida fue el mejor de mi vida. Si usted no me hubiera ayudado, tal vez no estaría aquí. Ahora me toca a mí. Déjeme cuidarla, por favor. A Graciela se le quebró la voz. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No podía comprender cómo un niño que no tenía nada era capaz de dar tanto. Su corazón, que creía seco, volvió a latir con fuerza. Está bien, hijito, te lo permito, susurró con dulzura. Pero antes quiero verte comer. Tu pancita suena tanto que se escucha desde aquí. Miguel soltó una risa avergonzada y se llevó la mano al estómago. La anciana sonrió y, con esfuerzo, se dirigió a la cocina. Preparó algo sencillo, pero con amor, mientras él la observaba con admiración. Y así comenzó una nueva rutina, una que llenó de vida la mansión silenciosa. Cada día, cuando los hijos y la hermana se iban, Miguel regresaba en secreto, escalando el mismo árbol para entrar sin ser visto. Se convirtió en su sombra, en su compañía constante. Le leía libros viejos, le contaba historias inventadas, ponía música antigua y hasta la hacía reír con sus ocurrencias. A veces, entre canción y canción, se animaban a bailar despacito, él empujando la silla de ruedas mientras ella lo seguía con el alma. Por unas horas, Graciela olvidaba su enfermedad, el abandono, y volvía a sentirse viva. Pero mientras la bondad crecía en un rincón de la casa, el veneno se cocinaba en otro. En la sala, una tarde, Ana Lucía bufó con fastidio. No entiendo cómo mamá sigue viva. Hace meses que apenas come, la dejamos al sol, y sigue respirando. Ya no aguanto más a esa vieja. Vilma, cruzando los brazos, respondió con frialdad. Tampoco yo. No veo la hora de que mi hermana se vaya de una vez. A veces me dan ganas hasta de ayudarle un poquito. Osvaldo soltó una carcajada, apoyándose en el sofá. Sí, ganas no faltan, pero no podemos. Si hacemos algo, perdemos todo. Hay que esperar a que la vieja muera sola, que deje la herencia en orden, y entonces sí, seremos libres y ricos.
Los tres rieron con malicia, sin imaginar que el destino ya los estaba observando, preparando su castigo en silencio. Mientras tanto, en su habitación, doña Graciela, sola y débil, pensaba en todo lo que había pasado. El cariño de Miguel le había devuelto algo que creía perdido, el valor. Y fue en una de esas mañanas tranquilas, después de despedirse del niño, cuando tomó una decisión. Con las manos temblorosas, agarró el teléfono y marcó un número. «Hola, Eduardo, ¿puedes venir ahora mismo?», pidió con un hilo de voz. Horas después, el abogado llegó con paso rápido y expresión preocupada. Al verla, se quedó helado. Doña Graciela, mi querida amiga, sabía que estaba enferma, pero no imaginaba que tanto, dijo conmovido. Ella le dedicó una sonrisa cansada, llena de ternura. «Qué bueno que viniste, Eduardo. Necesito de tu ayuda, como siempre». Él se acercó, se sentó a su lado y asintió. «Por supuesto, dígame qué necesita». La mujer respiró profundo y, mirando al vacío, dijo con calma: «Necesito tu ayuda para lo de siempre, resolver el asunto de mi patrimonio. Quiero hacer un nuevo testamento, el último. Y quiero que lo lean en mi funeral, pero no por cualquiera. Quiero que lo haga alguien muy especial». El abogado frunció el ceño, extrañado. «¿Una persona especial? ¿Se refiere a algún familiar, tal vez?». Graciela negó lentamente con la cabeza. «No, Eduardo, no es familia». Su voz sonó segura, firme, pese a la debilidad. Mientras ella hablaba, Eduardo la escuchaba atónito. Lo que le pedía era tan inesperado que casi dejó caer la pluma con la que tomaba notas. «¿Está segura de esto, doña Graciela?», preguntó incrédulo. Ella lo miró a los ojos y respondió con serenidad. «Sí, Eduardo. Es mi último deseo. Cúmplelo, por todo lo que considera sagrado». Él asintió en silencio, consciente de la importancia de aquel momento. Al amanecer del día siguiente, la casa amaneció en un extraño silencio. Graciela despertó sintiéndose más débil que nunca. La respiración le costaba y el cuerpo no le respondía. Sus hijos y su hermana la colocaron en la silla de ruedas, sin mostrar preocupación alguna. La miraban con impaciencia, esperando que el tiempo hiciera lo suyo. Ella intentó sonreírles, como una madre que todavía guarda amor para quien no lo merece. Pero de pronto, un mareo intenso la invadió. Intentó hablar, pedir ayuda, pero no pudo. Todo se volvió borroso. Y antes de que alguien reaccionara, su cuerpo se desplomó suavemente hacia el suelo, en un silencio que heló el aire de la mansión. Con la voz quebrada por el dolor, apenas logrando articular las palabras, ella suplicó con desesperación: «Por favor, ayúdenme, por favor». Pero Ana Lucía, sin el más mínimo atisbo de compasión, cruzó los brazos y la miró con frialdad. «Mamá, ya es hora de que se rinda. Si la ayudamos, solo va a sufrir más». Vilma, impasible, asintió con una expresión vacía. «Escucha a tu hija, hermana. Ya es momento de que descanses, de que dejes de luchar contra lo inevitable». Y Osvaldo, con el corazón endurecido, completó con brutalidad: «Sí, mamá, muérete de una vez». La dejaron allí, tirada en el suelo, como si no fuera más que un estorbo. Cerraron la puerta sin mirar atrás. El silencio llenó la casa, un silencio tan pesado que dolía. Pasaron los minutos hasta que, como todos los días, el pequeño Miguel llegó. Llamó varias veces desde afuera, con la inocente alegría de quien va a visitar a un ser querido. «Doña Graciela». «Soy yo, Miguel, ya llegué», gritó con entusiasmo. Pero nadie respondió. La ausencia de su voz, aquella voz dulce que siempre lo recibía, le heló la sangre. Sin pensarlo dos veces, el niño trepó el muro, saltó hacia el otro lado y corrió por el jardín hasta la puerta. Cuando entró y la vio allí, caída en el suelo, casi sin vida, sintió que el mundo se le venía abajo. «No. Doña Graciela».
gritó, arrodillándose junto a ella. Con las manos temblorosas tomó el teléfono que yacía en el suelo y marcó a emergencias. Mientras explicaba con voz entrecortada lo que pasaba, su mirada se detuvo en una fotografía sobre la mesa. Era la misma que habían tomado juntos el día del cumpleaños. La tomó con cuidado, como si fuera un tesoro, y la guardó en el bolsillo, presintiendo que tal vez sería lo único que le quedaría de ella. Poco después, los paramédicos llegaron y comenzaron a atenderla. Antes de que se la llevaran, Graciela, con su último esfuerzo, extendió una mano frágil y tomó la del niño. De su bolsillo sacó un papel doblado y lo colocó en las pequeñas manos de Miguel. «Ve a esta dirección, mi pequeño», susurró casi sin voz. «Gracias por todo. No dejes de creer en tus sueños. Gracias por devolverme la felicidad». Miguel lloraba sin poder detenerse, pero asintió con fuerza. Prometió que cumpliría su palabra. Apenas la ambulancia se alejó, él corrió con todas sus fuerzas siguiendo la dirección escrita en el papel. Llegó frente a un edificio elegante, de fachada antigua, con una placa dorada que decía Despacho de Abogados Eduardo Novaes. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, los hijos y la hermana de la millonaria recibían la noticia. «Mamá fue llevada al hospital», anunció Ana Lucía, sobresaltada, después de recibir una llamada. Corrieron hasta allí, fingiendo preocupación, aunque lo único que los movía era la incertidumbre de lo que pasaría con la herencia. Cuando llegaron, ya era demasiado tarde. Graciela se encontraba en sus últimos momentos. Antes de partir, pidió hablar una vez más con su abogado, el mismo que había estado con ella toda la vida. Con la voz débil, lo miró y le pidió, por última vez, que cumpliera su deseo final. Luego, volvió la mirada hacia la ventana. Allí, afuera, vio al pequeño Miguel esperándola, con los ojos llenos de lágrimas. En medio del dolor, una sonrisa suave se dibujó en su rostro. Y así, en paz, cerró los ojos para siempre. El funeral se organizó con rapidez. En el salón, los familiares fingían duelo, pero por dentro solo pensaban en cuánto tardarían en recibir la herencia. Se mostraban tristes ante los demás, pero sus miradas se cruzaban con complicidad, cargadas de ambición. Fue entonces cuando algo rompió el falso ambiente de solemnidad. Las puertas se abrieron y Miguel entró. Vestía ropa sencilla, su rostro estaba limpio, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda. En sus manos llevaba una carpeta. El murmullo se extendió entre los presentes. Ana Lucía soltó una risa sarcástica. «Esto debe ser una broma. ¿Un niño de la calle va a leer el testamento de mi madre? ¡Qué ridiculez!». Vilma frunció los labios con desdén y Osvaldo murmuró algo burlón, cruzándose de brazos. Pero Eduardo, el abogado, se levantó de su asiento y dijo con voz firme que llenó el salón: «Silencio». Este era el último deseo de doña Graciela Santiago, y se cumplirá tal como ella lo pidió. Los tres hijos se quedaron inmóviles, sorprendidos. En sus rostros se reflejaba una mezcla de desconcierto y rabia. Entonces comprendieron. Aquel niño era el mismo que había estado con ella en su cumpleaños, el que salía en la fotografía que tanto odiaban. Vilma susurró con veneno: «Seguro mamá quiso hacer su última obra de caridad. Capaz que le dejó una limosna a este mocoso para quedar bien delante de todos». Osvaldo rió con malicia. «Debe ser eso. Que lea rápido y terminemos con esta farsa». Miguel respiró hondo. Le temblaban las manos, pero reunió valor. Abrió el sobre con cuidado. Dentro había un papel doblado y, junto a él, una fotografía, la misma de aquella noche feliz. Al verla, no pudo contener las lágrimas. Luego, con la voz entrecortada, empezó a leer. «Mi niño, ¿recuerdas esta foto? ¿Recuerdas cuando lograste sacar esta sonrisa de mi rostro? Una sonrisa que no tenía desde hacía muchos años». Su voz temblaba, y el salón entero quedó en silencio. Las miradas antes altivas se tornaron inquietas. Esa noche,
continuó Miguel, hice mi último deseo de cumpleaños. Y tú me preguntaste cuál era, ¿recuerdas? Te dije que no podía contarlo. Pero ahora que ya no estoy aquí, puedo hacerlo. No pedí nada para mí. Pedí por ti. Pedí a Dios que bendijera tus sueños, para que algún día tuvieras un hogar. Y luego entendí que podía cumplir ese deseo antes de partir. El silencio se volvió aún más denso. Ana Lucía bajó la mirada. Vilma apretó su bolso con fuerza. Eduardo observaba conmovido, con los ojos húmedos. Miguel continuó leyendo, tragando lágrimas, por eso te pedí que buscaras a Eduardo, mi abogado. En los últimos años, cuando más necesité a mis hijos y a mi hermana, me dieron la espalda. Me ignoraron, me trataron como una carga. Pero tú, mi pequeño, tú me diste más vida de la que ellos me dieron en todos estos años. Me diste cariño, compañía, esperanza. Me devolviste la sonrisa. El niño se detuvo un instante, limpiándose las lágrimas. Varias personas del público lloraban en silencio, conmovidas por cada palabra. Y entonces, con la voz más firme que pudo, leyó la última línea del párrafo, y por eso te elijo. Te elijo a ti, Miguel Fernández da Silva, como el único heredero de todo lo que poseo. Te dejo, con todo mi corazón, aquello que más deseaste en esta vida. Un hogar digno, lleno de calidez, un refugio donde puedas vivir con tranquilidad y alegría. Además, te dejo un patrimonio que te asegure que jamás falte pan sobre tu mesa, ni techo sobre tu cabeza. Pero más allá de lo material, te entrego algo mucho más valioso, la misión de utilizar esta herencia para hacer el bien, para tender la mano a otros niños como tú, para compartir el amor, la bondad y la esperanza que tú me enseñaste sin pedirme nada a cambio. El silencio en el salón se volvió casi insoportable. Todos estaban perplejos, sin poder creer lo que acababan de escuchar. Miguel, con la voz temblorosa, pasó lentamente la página y continuó leyendo el último párrafo, aquel que cambiaría el destino de todos los presentes. En cuanto a mis hijos y a mi hermana, ha llegado la hora de que cada uno aprenda a ganarse la vida con su propio esfuerzo. La época de los lujos y la comodidad ha terminado. Ahora tal vez comprenderán lo que es vivir sin amor, sin empatía y sin respeto por los demás. Miguel se limpió las lágrimas que rodaban por su rostro y, con voz quebrada, leyó las últimas palabras que cerraban el testamento, firmado, Doña Graciela Santiago. Un silencio denso cayó sobre el lugar, un silencio que pesaba más que el aire mismo. De repente, Ana Lucía no pudo contenerse más y explotó. Esto es una locura. Mamá no pudo haber hecho algo así. Gritó, completamente fuera de sí. Osvaldo, con el rostro rojo de rabia, se levantó golpeando la mesa. Claro que no. Ese documento tiene que ser falso. Nosotros somos los verdaderos herederos. Nos pertenece por derecho. Vilma, descompuesta, chilló con histeria, ese mocoso mugroso no se quedará con ni un solo centavo. Esto es una estafa. Pero Eduardo, el abogado, se puso de pie. Su expresión era serena, aunque su mirada imponía autoridad. Su voz retumbó en todo el salón. Basta ya, dijo con firmeza. El documento es completamente auténtico. Y según la ley, debido a que los bienes de Doña Graciela están registrados en otro país, un país donde no existe obligación alguna de dejar parte de la herencia a los familiares, ella tenía todo el derecho de disponer de su patrimonio como quisiera. Y eso fue exactamente lo que hizo. Toda su fortuna, cada propiedad, cada cuenta, cada bien, fue heredado legalmente por el niño Miguel Fernández da Silva. Un murmullo recorrió la sala, mezclado con incredulidad y vergüenza. Vilma, Ana Lucía y Osvaldo se quedaron petrificados, pálidos, sin encontrar palabras. Trataron desesperadamente de revertir la situación. Intentaron impugnar el testamento, difamar al abogado e incluso intimidar al pequeño Miguel. Pero nada de eso funcionó.
Durante el proceso legal, salieron a la luz las grabaciones de las cámaras de la mansión. En esas imágenes se veía todo: las humillaciones, el abandono, los malos tratos y la indiferencia con la que habían tratado a la mujer que les dio la vida. Aquello fue una bomba. La verdad quedó al descubierto. El resultado fue devastador. Vilma, Ana Lucía y Osvaldo fueron procesados judicialmente y finalmente condenados. Perdieron todo: sus bienes, su prestigio y hasta su libertad. Miguel, en cambio, fue acogido por Eduardo, quien asumió su tutela legal. El niño pasó a vivir en la misma mansión donde alguna vez fue humillado, pero ahora lo hacía con respeto, cariño y dignidad. Los años fueron pasando, y Miguel creció. Estudió con esfuerzo, se preparó y se convirtió en un hombre noble, generoso y de gran corazón. Dedicó su vida a ayudar a niños en situación de calle, cumpliendo así, paso a paso, el deseo de su querida doña Graciela. La señora tuvo un entierro digno, lleno de flores blancas que adornaron su descanso eterno. Desde entonces, Miguel nunca dejó de visitarla. Cada cierto tiempo, se acercaba a su tumba, colocaba una rosa sobre la lápida y, en voz baja, decía siempre lo mismo: gracias, mi amiga, por todo lo que hiciste por mí. Y así fue. Cumplió su promesa. Nunca dejó de creer en sus sueños y jamás dejó de compartir el amor que aprendió de ella, aquel amor puro que cambió su destino para siempre. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que doña Graciela hizo bien al dejarle toda su fortuna a Miguel, o piensas que sus hijos, aunque crueles y negligentes, merecían algo de la herencia? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irte, escribe la frase herencia del amor para saber que llegaste hasta el final de esta historia y marcar tu comentario con un corazón lleno de gratitud. Si esta historia del pequeño Miguel y de doña Graciela tocó tu corazón, tengo otra aún más conmovedora esperándote. Solo haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla y déjame contarte la siguiente historia que te emocionará hasta las lágrimas. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima historia llena de amor, esperanza y destino.